Hola, nosotros somos el equipo conformado por Raúl, Sherlyn, Sofía, Fabricio, Ever, Abigail y por último yo. El día de hoy les vamos a presentar y platicar sobre las bases importantes de 3 temas que elegimos nosotros. El primer tema es el pensamiento crítico. En este les vamos a dar una breve definición de la explicación de qué es el pensamiento crítico, dónde se puede utilizar, beneficios de los componentes importantes del pensamiento crítico, un pequeño resumen para darle final a este tema. Después seguiremos con el pensamiento crítico y las virtudes intelectuales. En este tema les explicaremos en qué nos puede ayudar el pensamiento crítico para desarrollar nuestras virtudes intelectuales, la autonomía intelectual, la importancia de la perseverancia intelectual y beneficios de aplicar esas virtudes en nuestra vida cotidiana. Y por último tema les hablaremos de los tipos faciales, el cual se dividirá en qué es una falacia, las falacias de afirmación, las informales, y pues básicamente daremos una breve explicación de todas las falacias que nos otorga el tema, y al último hablaremos sobre el para qué nos sirve, y así se llevará a cabo nuestros 3 temas. Disfruten del video. Hola, nosotros somos, yo soy Sherlyn y él es Yami, y nosotros vamos a hablar acerca del pensamiento crítico. Así que, para empezar, Yami. El pensamiento crítico es una base importante para los seres humanos, ya que es una habilidad que todo ser humano debe desarrollar, porque contiene muchas cualidades y este pensamiento nos ayuda a resolver problemas de una mejor manera. Nos hace mucho más analíticos, nos hace más curiosos y el gusto por querer investigar más. ¿Qué es el pensamiento crítico? El pensamiento crítico es la capacidad de analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos. El pensamiento crítico se puede utilizar en momentos como, por ejemplo, discusiones que a veces tenemos para poder analizar el problema y encontrar una solución. Existen diferentes tipos de beneficios, los cuales voy a comentar. Algunos de los beneficios de utilizar el pensamiento crítico en la vida cotidiana son las tomas de decisiones más informadas, resolución de problemas, reducción del sesgo cognitivo, comunicación efectiva y fortalecimiento a la confianza. Y el pensamiento crítico tiene algunos componentes que son base importante para poder llevar a cabo este pensamiento. Por ejemplo, la observación, que esto aplica para la capacidad de percibir y recopilar información a través de nuestros sentidos. El análisis es un componente que se refiere a la capacidad de descomponer la información obtenida en sus partes fundamentales para examinar su estructura y su relación entre ellas. Por otro lado, también existe la interpretación, la cual se trata de la capacidad de comprender el significado y las implicaciones de la información analizada. Y luego está la evaluación. Este componente se trata de la capacidad de valorar la información obtenida en función de sus fortalezas y debilidades y su relevancia y la calidad de sus fuentes. Sí, y ya por último está la conclusión, que esta se refiere a la capacidad de llegar a una conclusión fundamental, ya llegar básicamente como a que ya está analizado y está evaluado el problema y ya podemos encontrar la solución, que sería la conclusión. Entonces, sí, el final del análisis. ¿Ya? Sí. Ya. Espera. Tomé foto. Corta esa parte, caso. Te falta, en resumen, lo que aprendí. Sí, pero eso ya. En resumen, lo que aprendimos sobre el pensamiento crítico es que se compone con varias habilidades y procesos que deben tratarse en conjunto para llegar a una conclusión objetiva y fundamental. La observación, análisis, interpretación, evaluación y conclusión son componentes importantes que deben desarrollarse para mejorar la capacidad de razonamiento y toma de decisión críticas en la vida cotidiana. Y ya sería todo sobre el pensamiento crítico. Ya. Exploramos el tema del pensamiento crítico y las virtudes intelectuales asociadas con él. Las virtudes intelectuales son cualidades mentales que nos ayudan a pensar y aprender de manera correcta. Algunas de las virtudes más importantes son la integridad intelectual, la empatía intelectual, la autonomía intelectual y la perseverancia intelectual.
Estás grabando y no me cuenta. Apenas. ¿Sabes que al practicar el pensamiento crítico podemos desarrollar virtudes intelectuales? Sí, eso es cierto. Al desarrollar el pensamiento crítico podemos cultivar la integridad intelectual, que implica reconocer los límites de nuestros conocimientos y evitar prejuicios y falacias. Pues también la empatía intelectual también es una crucial, por así decirlo, un pensamiento crítico. Cierto. Comprender sus argumentos desde su perspectiva nos ayuda a superar los sesgos y mejorar nuestro razonamiento. ¿Qué hay de la autonomía intelectual? La autonomía intelectual implica pensar por nosotros mismos y tomar decisiones informadas. Aunque es importante escuchar a otros, debemos ser capaces de formar nuestras propias opiniones y no depender de las ideas de los demás. Sí, deberíamos de no depender de las ideas de los demás. Claro. ¿Por qué es importante la perseverancia intelectual? Realmente. La perseverancia intelectual es fundamental porque implica persistir en nuestros intentos por comprender algo, incluso cuando se vuelve difícil o desagradable. Nos ayuda a superar obstáculos y profundizar nuestro pensamiento crítico. Entonces, ¿cuál es el beneficio de aplicar estas virtudes en nuestra vida cotidiana? Al aplicar estas virtudes, podemos mejorar nuestras habilidades de pensamiento crítico y tomar decisiones más informadas y acertadas. Además, podemos crear un entorno de respeto e imparcialidad, donde todos los puntos de vista sean considerados de manera equitativa. Recuerda que el pensamiento crítico y el desarrollo de virtudes intelectuales son habilidades que podemos cultivar a lo largo de nuestras vidas. Practicar el pensamiento crítico y descubrir cómo estas virtudes pueden mejorar tu forma de aprender y pues entenderás mejor el mundo en sí. En resumen, el uso del pensamiento crítico en tu prepa te brinda la oportunidad de desarrollar habilidades valiosas que te acompañarán a lo largo de tu vida. Aprovecha esta etapa para cultivar tu capacidad de análisis, evaluación y toma de decisiones informadas. Y así te convertirás en un estudiante más preparado y un pensador crítico más sólido. Ya que los pensamientos en sí van a estar concretos y va a ser en sí como tus pensamientos, tus propias ideas, en otras palabras. Este tipo de pensamiento crítico que se basa en la preparatoria, pues me ha servido mucho en mis tomas de decisiones. Por ejemplo, a la hora de hacer alguna actividad, por ejemplo, cuando te ponen a escoger un tema para el desarrollo de esta actividad, tienes que pensar sobre qué tema tienes más experiencia y sobre qué tema te hace falta para que tengas la facilidad de poder desenvolverte en el entorno Y desarrollar mejor este pensamiento. El tema 3 será tipos de falacias. La falacia, para empezar, es un argumento que parece ser verídico, pero no lo es del todo. Estas se dividen en formales e informales. Saber cuáles son los tipos de falacias y en qué se dividen nos sirven para la vida diaria en saber si el argumento es erróneo o correcto o si de verdad la información que están diciendo es verídica. También nos sirve para diferenciarlas día a día, así como alguna ocasión que tengamos podamos decir cómo identificarlas más que nada. Eso es todo. Y en las informales podemos encontrar las del hombre de paja, que es cuando se distorsiona la información del mensaje original. Otro que podemos ver en las falacias informales es la falacia circular, que es a la hora de argumentar decir lo mismo, la misma oración, pero cambiando las palabras que la conforman sin dañar el contenido. Dentro de las falacias formales tenemos la de afirmación del consecuente y las falacias de la generalización. Las de la afirmación del consecuente son las que tienen parecer tener lógica, pero no lo es. O sea, utilizan como ciertos datos que son verídicos y los utilizan para transformarlo en una que pueda parecer lógica, pero no sea correcta. Y las falacias de generalización apresurada son aquellas que tienen pocos datos detrás de esta. O sea, dicen tener algo,
pero no hay datos que lo recaude o pueda cubrir esta falacia o este argumento. Así es, las falacias formales son aquellas que su error o falla se encuentra en cómo está estructurada dicha oración. Y las falacias informales son aquellas que tienen su error en el contenido de la oración. Así es, las falacias formales son aquellas que su error o falla se encuentra en cómo está estructurada dicha oración. Y las falacias informales son aquellas que tienen su error en el contenido de la oración. Bien, finalizamos con el video y esperemos que lleven estos 3 temas en cuenta porque son bastante importantes para el ser humano en su vida cotidiana. Básicamente esos 3 temas son para mejorar como persona y ya. Pues muchas gracias por su atención. Helicóptero, helicóptero.